Amigos y amigas, amigos del misterio, amigos de los hechos insólitos, de los hechos increíbles que acontecen en este mundo y que hacen parte de esta sección que se llama Pandemia Misterio de su programa Nocturna RCN, pues sean bienvenidos una vez más a este espacio maravilloso en el que nos hemos congregado durante ya casi 3 años para hablar, repito, de esos hechos que se salen de lo natural y que en muchas oportunidades no le tenemos explicación. Y por ser así, por ser extraños, por ser insólitos, a veces nos da miedo o simplemente no queremos hablar de ellos. Pero esa realidad existe y por eso y por esa razón hemos creado este espacio en la radio para toda Colombia para hablar de esos hechos maravillosos. Recuerden que esta transmisión ustedes la están escuchando en la radio, pero si quiere simultáneamente la puede ver en nuestro canal oficial de YouTube. El canal se llama Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Ahí pueden encontrar este espacio, esta emisión en directo y todos los programas que hemos desarrollado y que hemos venido desarrollando, confeccionando como un costurero en estos últimos años. Así que gracias, les agradezco que nos sigan. Pandemia Misterio Diego Reyes, suscríbase, comparta estos contenidos, todo eso es de mucha ayuda para nosotros. Y también si usted quiere visitarnos en Instagram, en TikTok o en Facebook, nos pueden buscar como Misterio Diego Reyes, Misterio Diego Reyes. Hoy tenemos una gran invitada, una persona que ya estuvo aquí en el canal y ya la conocen ustedes. Es una gran escritora, una persona que ha estado coqueteando con el misterio desde hace mucho tiempo y producto de eso es una gran cantidad de libros que ha publicado, trabajos que ella hace y bueno, ella siempre ha tenido el misterio a su lado. Ella es la escritora española Mado Martínez. Mado, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa y bueno, es un placer estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Los colombianos en radio, televisión, se han acostumbrado a verte. Tú eres española, pero estás mucho tiempo en Colombia. ¿Por qué llegas a Colombia y por qué te enamoras de este país? Pues fíjate, yo creo que llego a Colombia enamorada de Gabriel García Márquez y del realismo mágico. Y es mi escritor favorito y bueno, llego pues porque soy periodista, soy escritora, he viajado, he vivido en muchos lugares del mundo, en todos escucho todo lo que me tienen que contar y encuentro que todo lo que me cuentan en Colombia es todo lo que yo he leído en las novelas de Gabriel García Márquez y me doy cuenta que el realismo mágico es la realidad aquí. Es la realidad aquí, en Colombia. Y de ahí surgieron libros como Colombia Sobrenatural, sí. Colombia Sobrenatural 2, ¿no? Pues de escuchar esas historias, de recopilar esos testimonios. Tú sabes que aparte de filóloga, pues también soy antropóloga y me encantan los sistemas de creencias. Y me siento en la obligación de devolverle a los colombianos todo lo que ellos me han regalado a mí en forma de relatos, ¿no? Todo lo que me han ido contando, todo. Y así es como surgen todos esos recopilatorios y todas estas historias. ¿Cuántos años llevas en Colombia? Pues bueno, no es que estés los 12 meses del año aquí, pero ¿cuánto tiempo llevas visitando con frecuencia a nuestro país? Pues mira, ya hace años, por lo menos desde el 2014, creo yo, 2015, 2016, que empecé a visitar Colombia, a tener pues eso, citas puntuales con la Filbo, con la Feria del Libro de Medellín también, ¿no? Y la última vez que vine invitada por el Instituto Caro y Cuervo, y poquito a poco también, ¿no? Ese mismo año me tenía que quedar para la Filbo y bueno, pues me quedo un mes más, bueno, pues me voy quedando tal, no, bueno, pues, ¿no? Y poquito a poco me fui quedando cada vez más. Y sin darse cuenta, sí, queda uno. Me fui encarretando, me fui amañando aquí. Qué bueno. Sí. Mado, el misterio. Tienes una obra que le quiero presentar a los que están en nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio Diego Reyes, esta nueva obra que tiene pocos meses de ser publicada, editada, El Tren de las Almas, y que ya vamos a hablar específicamente de ella. Pero ¿por qué el misterio estuvo siempre contigo?
Esto, y lo digo personalmente, desde niño me gustó el tema. Pero ¿cómo fue tu historia? Pues yo creo que a los que nos gusta el misterio es que seguimos teniendo ese niño prendido en el pecho. Porque en realidad todas las personas que amamos el misterio, al final tenemos esa ilusión de niño, de querer saber qué hay al otro lado de la puerta. Al final es eso, ¿no? Esa curiosidad, esa capacidad de sorpresa todavía, ¿no? De percibir el mundo como un lugar mágico, que todavía puede maravillarte, ¿no? Entonces, no sé, yo de pequeña iba con mis amigos por ahí con las bicicletas, íbamos a lugares abandonados, entrábamos en la casa abandonada, salíamos corriendo, ¿no? Todas estas cosas. Y en Alicante. Claro, en Alicante, en Monforte de Cid, en mi pueblo, en toda esa zona, en la costa mediterránea. Y al final creo que sigo siendo esa niña que va quedándose maravillada y preguntándose qué historia tendrá esa casa. Escuchando las historias de fantasmas, porque siempre pienso que detrás de una historia de fantasmas siempre hay otra historia que es verídica, ¿vale? Que es la que está detrás de esa historia de fantasmas, quizás más interesante o más trágica todavía. Y porque creo profundamente que todo el tema que tiene que ver con el misterio, los sistemas de creencias, las experiencias de la gente, tiene que ver con el patrimonio cultural de las personas. En este caso, si hablamos de los misterios de Colombia, de los mitos, de las creencias, los espantos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, yo qué sé, con el Moán, al final es patrimonio cultural, oral de los colombianos. Es lo que somos. Es lo que somos, es lo que nos explica cómo sentimos, a quién echamos tanto de menos que nos gustaría volver a ver, de qué forma salimos adelante, de qué forma se conectan todas estas historias de espantos, de creencias, de rezado, de brujería, con la memoria histórica, con el duelo, con el trauma, ¿no? De nuestro día a día. Y al final, pues ese interés antropológico también se ha ido un poquito ahí uniendo y conformando lo que es ese amor, esa pasión por el misterio. Claro. ¿Cuál es el misterio que más? Porque uno siempre tiene un misterio que lo cautiva por el resto de nuestra vida. ¿Cuál es tu misterio en ese caso? El que más te llame y que tal vez estudies con frecuencia o leas con frecuencia, el que más te guste. Pues mira, la verdad es que durante muchos años estuve muy obsesionada con las experiencias cercanas a la muerte y los mensajes del más allá. Mi trabajo de fin de grado en antropología fue sobre experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural, y pasé muchísimos años investigando todo ese tema, entrevistando a científicos, entrevistando a personas que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. Como antropóloga, mi tesis, que sí que mi tesis era que la narrativa de las experiencias cercanas a la muerte era cultural y variaba dependiendo de la época histórica, el contexto, la cultura, ¿no? Sin dejar de haber una serie de elementos comunes dentro de lo que es la experiencia en sí. La narrativa tenía una serie de patrones y condicionamientos culturales, creas en ellos o no. Quiere decir que tú puedes ver a Jesucristo en esa experiencia, ¿no? De atravesar el túnel, de no sé qué, siendo ateo, siempre y cuando hayas oído hablar de Jesucristo, ¿vale? Sin embargo, cuando yo hice esta investigación también me encontré con una serie de cosas, ¿no? Lo que diríamos los efectos secundarios de las experiencias cercanas a la muerte, que como antropóloga no puedo explicar, y que desde el punto de vista de la neurociencia puedo explicar hasta cierto punto, pero luego hay otra mitad que sigue siendo un misterio, ¿no? Claro, hay un patrón, en este caso, que se repite casi en todas las experiencias. Entonces, independiente de que tú cuando estés en ese estado veas una luz, veas a Jesucristo, veas a tu papá, veas a tu abuelo, veas a tu esposa, no sé, pero hay algo que siempre, que tú digas, siempre está presente este ingrediente en esas experiencias. Sí, hay una serie de patrones que suelen estar más o menos presentes de forma muy común en este tipo de experiencias. Tendríamos también ahí la escala de Grayson, ¿no? Pero digamos que cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte, me imagino que hay gente que sabe lo que es, y hay otras personas que vamos a contextualizar una experiencia cercana a la muerte, es ese momento en el que una persona, debido a una muerte clínica o una parada cardiorrespiratoria, ¿no?
pasa un momento de trance, de estar cercano a la muerte, ya la palabra lo dice, en el que a veces dice que ha pasado por un túnel, que ha tenido una visión panorámica de los hechos de su vida, que ha llegado a un lugar donde le han dicho que todavía no es el momento, que debe de volver. ¿Ves? Aquí ya empezamos a encontrar cositas comunes, ¿no? Algunos dicen que oyen como una música como celestial, que nunca han oído en la vida, que la experiencia es más vibrante incluso que la realidad, de colores, ¿no? de visualmente hablando. Algunos refieren a una sensación de paz y tranquilidad y amor excepcionales, mientras que otros dicen que la experiencia es totalmente infernal, que también los hay. Se dan también algunos encuentros con seres guía o con seres fallecidos que tú conoces, familiares tuyos, o con seres que tú pues de alguna manera identificas que son guía de alguna forma, ¿no? Dependiendo de la cultura, ya digo, esto cambia mucho. En los años 70 o años 80 pues a lo mejor te puedes encontrar una experiencia cercana a la muerte en un contexto judío-cristiano, y en la actualidad te puedes encontrar una experiencia cercana a la muerte muy alienígena, claro. En una nave espacial donde había alienígenas que me decían, ¿no? Entonces diríamos que también la sensación de salir fuera del cuerpo y verse desde una vista, una postura cenital, totalmente sintiéndote ajeno a ese cuerpo, e incluso poder ver, oír qué está pasando en la sala de operaciones, o qué están haciendo los paramédicos cuando te están sacando del lugar del accidente, o remotamente estar en lugares que tú luego puedes dar información sobre qué había ahí o qué no había ahí. Por ejemplo, en el techo del hospital había un zapato rojo, y lo había, ¿no? Todos estos tipos se pueden dar en una experiencia cercana a la muerte. A veces se da uno, a veces se dan dos, a veces se dan tres, o sea, se puede dar, ¿no? Pero no quiere decir que tengan que estar todos juntos, ¿no? Esto sería un poquito más o menos los patrones comunes, ¿no? Luego la narrativa, es decir, lo que cada uno ve, sí que es cultural y muy personal también, claro, ¿no? Muy íntimo. Claro, y es el cerebro también que recrea en ese estado ciertos episodios. Bueno, Amado, tu reciente obra, El tren de las almas. Aquí se la estoy mostrando, y hago referencia para los que están escuchándonos en la radio y dicen, bueno, esto lo están transmitiendo también por YouTube. Sí, pueden ir a nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, y allí encontrarán, pues nos podrán ver, y también podrán ver la obra de Mado, El tren de las almas. Es su más reciente obra, es la más reciente, ¿cierto? En Colombia se acaba de lanzar, en España salió en el año 2018, pero había muchas ganas por parte del público colombiano de leerlo aquí, y cuando sale el tren de las almas en Colombia, y cuando sale el tren de las almas en Colombia, y gracias a Panamericana, gracias, por fin tenemos esta edición tan bonita. Es que ha superado la española, o sea, y es una edición muy bella, hermosa, tan bonita, para el público colombiano. Bueno, para los que dicen, bueno, ¿y de qué se trata el tren de las almas, Mado? El tren de las almas es la historia de un grupo de amigos de la infancia que, después de muchísimos años sin verse, deciden reunirse en la vieja estación abandonada de su pueblo para ver si es verdad que pasa ese tren de las leyendas, ¿no? El tren de las almas, como un tren fantasmal, ¿no? Y lo que sucede es que, bueno, por cumplirle el capricho a Bárbara, que es una de las protagonistas, quizás la que más se parece a nosotros, ¿no? Que somos los que nos gustan los temas de paranormales y todas estas cosas, bueno, pues quedan con ella allí, ¿no? Y están poniéndose al día, más que nada por la excusa de reencontrarse, ¿no? Claro. Poniéndose al día, tomando, bebiendo, ¿no? Y lo que sucede es que al filo de la medianoche aparece un enigmático tren. Y se suben. Entonces esta sí es la historia de un grupo de amigos que se sube a un tren del que no podrán bajar a menos que venzan los fantasmas de su propia mente. Pero ¿cómo se baja uno del vagón de su propia mente? Es la historia del niño roto que todos llevamos dentro. Es una historia de terror psicológico muy íntimo y emocional. Nace de alguna historia, alguna leyenda que conozcas, es el insumo para este libro.
Pues lo cierto es que cuando empecé a escribir El tren de las almas, me di cuenta de que existían trenes fantasmas, historias de trenes fantasmas. Sí, como aviones, barcos, fantasmas, sí. Exactamente, que sí son más conocidos los temas de los barcos, el judío errante, no sé qué, ¿no? Sí. Los de barcos fantasmas o de aviones que se pierden, ¿no? ¿Vale? Pero no eran tan conocidas las historias de trenes y resulta que son chulísimas y hay un montón. Y empecé a darme cuenta de que eran historias extraordinarias, sugerentes, con una atmósfera, o sea, muy bonitas, ¿no? Que en gran parte, pues, sirvieron un poquito para apoyar la parte de documentación de esta novela. Claro, esta novela, el libro se puede conseguir ya en cualquier librería del país. Sí, bueno, especial Panamericana, en ¿no? especial. Panamericana, que tiene un lugar bellísimo en el que usted puede ir a encontrar libros de toda categoría, y si necesita, Panamericana nos acompañó y nos ha acompañado, y esto no es una cuña, pero lo digo, desde pequeños a todos los colombianos cuando teníamos que ir a comprar los útiles escolares y los libros de nuestra época de colegio y de universidad. Es una editorial local colombiana y es una empresa editorial a la que creo que hay que agradecer y apoyar porque están haciendo una labor tremenda en el tema de la difusión cultural y el apoyo a la cultura, ¿no? O sea, me encanta Correcto. Panamericana y esa edición de verdad hermosa, preciosa, cómo cuidan el libro, cómo lo cuidan, cómo lo... Es una gran edición. Es una gran edición. Mado, ¿en Colombia conoces alguna historia de un tren fantasma, no? Ah, bueno, sí, un Transmilenio fantasma. Sí. Bueno, es que aquí no hay muchos trenes ahora mismo. Bueno, pero los hubo. Los hubo, ¿vale? Bueno, sí, mira, por ejemplo, en el Salto de Tequendama ahí llegaba a una estación, Claro. donde tenemos el tren de la Sabana, Sí. ¿vale? Sí. Ciertamente, no hay tanta tradición de trenes ahora, pues tanta vía ferroviaria o de metro como hay en Europa. Y lo que pasa es que la Europa, a comparación con Colombia, nosotros estamos partidos por 3 cordilleras que son... No es fácil. Dicen que por eso pasamos de la mula al avión. No, pero es que aterrizar en el aeropuerto de Nariño también, el que aterrice ahí ya se gradúa. Eso puede, Claro. eso puede ser una experiencia hasta paranormal, si quieres, sí. Claro, pero sí, mira, donde hay una línea férrea o hay un tramo o un recorrido, pues no de trenes, pero sí tenemos el Transmilenio fantasma, que es lo más parecido a lo mejor al metro, ¿no? El Transmilenio que tenemos aquí, que es la línea G66. Sí. Que pues esto es un poco así como leyenda urbana, ¿no? Pero sí que existe la leyenda de que la línea G66, que pasa como a las 3 de la mañana cuando no hay Transmilenio, ¿no? En la avenida Jiménez, cuando uno monta en esa línea, desaparece, ¿no? O nunca se le vuelve a ver, que esto también es muy común en líneas de metro como la de México, Sí. donde incluso tenemos vídeos de personas que han llegado a montar. No hay un caso, creo que la madre todavía está buscando a su hijo de una persona que montó en el metro de México y jamás se le volvió a ver, ¿no? Obviamente pues en México desaparece mucha gente y probablemente la causa... de la capital de Ciudad de México. Probablemente la causa no sea de ningún tipo sobrenatural, ¿no? Pero me imagino que cuando tengamos metro en Colombia, en Bogotá, que es algo, bueno, ya lo tenemos en Medellín, seguro que en Medellín hay historias, vamos a empezar a tener este tipo de historias, ¿no? Pero sobre todo hay en Europa y en Estados Unidos, Claro. muchos relatos de este Claro. tipo. ¿Qué crees que pasa con estos fenómenos? Puede que se abran portales en algún momento, no sé, en una vía ferroviaria, porque bueno, fantasmas podemos encontrar historias en cualquier momento, en una casa, en una avenida, hay fantasmas, pero un fenómeno tan particular de un medio de transporte que pase y se coma una persona y la persona nunca vuelva a aparecer, o se baje alguien que no existe en esta realidad, de pronto otro fantasma, ¿no? Un fantasma, no sé, me parece curioso. ¿Qué crees que es lo que sucede con estos fenómenos? Yo creo que todo tiene que ver con la memoria histórica, tiene que ver con nosotros. Bueno, nosotros somos, los seres humanos por naturaleza somos históricos, nos gustan estas historias. Sí, y tú? creo que tiene que ver con nosotros, con la experiencia y con lo que no queremos olvidar.
Pero más allá de eso, más allá de una historia que cuenten y que se convierta en una historia común y termine en leyenda, ¿tú crees que un fenómeno de estos existe? O sea, que realmente... Yo creo que lo que existe es la experiencia. Por ejemplo, Diego, cuando una persona te dice que ha visto un fantasma, yo llevo toda la vida recogiendo testimonios, entrevistando a personas que han visto un fantasma, ¿no? Yo no sé si existen los fantasmas, pero yo sé que la persona que me lo está contando sí existe. La experiencia que ha tenido existe. A mí no me importa el fantasma. Lo último que me importa es el fantasma. Lo que me importa es que esa persona dice que ha visto un fantasma. Eso es lo auténtico, la experiencia, ¿no? Luego lo que hay detrás de esa experiencia pueden ser muchas cosas, pero lo que importa es la experiencia. Dudo mucho que haya un fantasma sin persona. Sin ti no hay fantasma. Dudo mucho que si desapareciéramos de este planeta, sí. ¿vale? O sea, lo que importa es la experiencia. Pero una historia de fantasma tampoco es cualquier cosa. Hay que prestarle atención. Es importante. ¿Por qué? Mira, hace poco estuve comentando el trabajo de investigación, una tesis doctoral de una historiadora que estaba haciendo un trabajo sobre los linchamientos en Estados Unidos durante la fiebre del oro. Bueno, pues como te podrás imaginar, un linchamiento es algo que está al margen de los registros oficiales, por eso es un linchamiento, ¿no? Entonces no es fácil de demostrar. Claro. Y ella estaba teniendo dificultades porque no encontraba los datos, los archivos que apoyaran o que le permitieran encontrar, ¿no?, esos casos para hacer su tesis doctoral. Hasta que empezó a escuchar las historias de fantasmas. Y resulta que cada vez que escuchaba una historia de fantasmas y le decían, aquí está el espanto de uno que ahorcaron, que no sé qué, que no sé cuántos y tal, y tiraba el hilo, resulta que ahí acababa descubriendo un linchamiento real y que habían asesinado, había tenido lugar un homicidio ahí de esa forma, ¿no? Que habían linchado a tal persona, la habían ahorcado, le había pasado esto, cartas, diarios, ¿vale? Y acababa sacando a la luz una historia real a partir de una historia de fantasmas. Es decir, las historias de fantasmas, siempre hay tres tipos de historias de fantasmas, ¿no? Tienen que ver con la memoria histórica, con lo que no queremos que se olvide, con lo que tenemos que recordar, ¿no? Ese tipo de historias de aquí pasó algo, aquí murió alguien en circunstancias misteriosas o extrañas o injustas o muy trágicas, un incendio, ¿no? Ese sería como el fantasma que no puedes olvidar, ¿no? Hay estudios antropológicos muy bonitos sobre aparecidos en el contexto de los desaparecidos en la dictadura de Argentina. Claro. Precioso, y hay una película que se llama Aparecidos, coproducción argentina-española, de Paco Cabezas, que toca ese tema de una forma muy poética. Es una película de terror, pero que al final rescata ese tema de forma muy poética y con un punto de vista dramático impresionante, hermoso, ¿no? De cómo al final la historia de fantasmas te cuenta la historia de ese país, la historia de esa sociedad, la historia de esa guerra, ¿no? Del dolor, de lo que ha pasado ahí, ¿no? Otro tipo de historias de fantasmas serían los que vienen a decirte que están bien, ¿no? Estoy contigo, no me he ido, los que tú querrías volver a ver, los que quieres tanto que desearía que estuvieran ahí contigo, ¿no? Acompañándote. Y en tercer y último lugar, las historias de fantasmas o de fenómenos poltergeist, casi más bien, pero de fantasmas, casas en los que tú sientes que estás profanando el espacio, que no eres bienvenido o no te terminas de sentir a gusto ahí por lo que sea, en esa casa que te acabas de mudar. La casa es tu cueva, es tu refugio, ¿vale? Y no quieres estar o fue construida encima de un cementerio, ¿no? Sientes que estás como invadiendo, ¿no? Como poltergeist o cosas así, ¿no? Ese sería el tercer tipo de fantasmas. Al final todo esto que estamos hablando nos habla de nosotros, de cómo somos, de qué queremos seguir recordando, no queremos que se olvide, de a quienes queremos tanto que no queremos que se vayan, del duelo, del respeto. De hecho, el tema de la importancia que siempre ha tenido la muerte, por ejemplo, en todas las culturas. En todas. Nosotros, los Homo sapiens, empezamos a llamarnos civilizados o a llamarnos humanidad desde el momento en el que nos preocupamos ritos funerarios, sí,
por qué le va a pasar a nuestros seres queridos cuando los enterramos o los quemamos. El rito funerario es signo de compasión y es signo de humanidad, signo de trascendencia, ¿no? Claro. Y de querer siempre, bueno, volver a conectar o preocuparte por ese viaje, ¿no? Esa trascendencia con esa persona que amamos, ¿no? Los seres humanos somos una especie tremendamente empática, compasiva y social. Tenemos tantas ganas de conectar con nosotros, de conectar no solamente con los vivos, sino con los muertos, que nos sentamos a hacer una tabla ouija, una sesión de espiritismo, para seguir en contacto con aquellos a los que amamos. Eso es hermoso. Estamos conversando esta noche con la escritora Mado Martínez, que como ustedes bien la escuchan y la pueden ver en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Ella tiene una fascinación por los temas que nos gustan, los temas de misterio, y los ha estudiado desde distintos puntos de vista, ha hecho estudios, es antropóloga, y esa mirada gigante, esa mirada amplia en torno a estos temas le ha dado el insumo para escribir grandes obras como esta que nos presenta esta noche, El tren de las almas, que lo edita Panamericana, y que por supuesto es algo maravilloso, porque Mado tiene una particularidad. Ella conoce tal vez más de las historias de la cultura popular colombiana que muchos de los propios colombianos. Ella hizo un libro, y ya vamos a hablar de ello, un libro sobre esas leyendas, ¿no? Esa Colombia, si se quiere, paranormal, esa Colombia oculta. Y pues ella tiene un trabajo interesantísimo, pero vamos a hacer un corte y ya vamos a retomar con Mado Martínez aquí en Pandemia Misterio. Recuerden, síganos en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube. Recuerden, amigos y amigas, que nos pueden seguir en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes para que sigan en esta transmisión y podamos seguir conversando con ustedes, porque es algo importante sus comentarios, sus opiniones, que gracias a eso podemos hacer otros programas. Mado, el tren de las almas, como bien nos contaste, tiene entre sus ingredientes enigmáticos un tren fantasma. Historias que nos puedas contar de trenes fantasma, o no sé si fantasmas, pero sí con ese aire misterioso, ¿cuál podría ser? Pues mira, hay una historia muy bonita, muy bizarra, que tiene además una base histórica real, que es la historia del tren de Lincoln. Lincoln fue un presidente de los Estados Unidos, que todos, pues, esas estatuas también en la piedra, ¿no?, de uno de los grandes presidentes era Lincoln, que además era de por sí un tipo bastante extraño y excéntrico casi, ¿no?, porque su mujer era medium y solían hacer sesiones de espiritismo para intentar contactar con el espíritu de su hijo Willie, que había fallecido. Lincoln llegó incluso a vaticinar su propia muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues una noche en la que estaban en el teatro Ford, bueno, pues un actor que era del bando de los confederados le pega un tiro, intentan salvarlo, agoniza, fallece, y el ministro de Defensa idea para la capilla ardiente lo que yo creo que es uno de los planes fúnebres más bizarros y descabellados de la historia, ¿no? Y es que manda a imprimir un montón de folletos para meter a Lincoln en un tren que era como el Air Force One de los trenes. Lo habían mandado a construir para él, era un tren presidencial, pero él nunca llegó a estrenarlo. Y en ese tren de 5 vagones meten a Lincoln en un lecho de hielos, literalmente, meten sus pertenencias, meten el cadáver exhumado de su hijo Willie, ¿vale? Lo exhuman y lo meten ahí. Están ahí los soldados de la Unión, los burócratas, tal, la gente del gobierno, y los embalsamadores, claro.
porque idean un recorrido de capilla rodante fúnebre en este tren de 2 semanas pasando por 12 ciudades principales, 400 comunidades. En esos folletos decía la gente, ellos sabían a qué hora iba a pasar el tren de Lincoln por su comunidad para quitarse el sombrero cuando pasara, ¿no? Y en cada una de esas 12 ciudades principales lo exhibían a cadáver descubierto en ese féretro. Lo embalsamaron 2 veces. 2 veces, porque eso ya olía, ¿vale? Y eso causó un auténtico furor, o sea, que caía una lluvia torrencial y se tenía que cancelarla. No, la marabunta de personas, o sea, millones de personas, vieron el tren de Lincoln. Con todas sus pertenencias, ¿no? Es una cosa colosal esta capilla ardiente rodante, ¿no? Digno de reyes, ¿no? Y la cuestión es que este hecho quedó tan marcado en la memoria de los estadounidenses que se empieza a formar lo que hoy se conoce como la leyenda del tren de Lincoln. Dicen que cada 27 de abril, el día que partió esta comitiva fúnebre rodante, se aparece en la estación de Poughkeepsie, en Albany, el tren fantasma de Lincoln. Hay algunas noticias en The Albany Evening News, periódicos de 1970. Tenemos ahí algunos relatos de cómo son estos avistamientos, ¿no? Dicen que el tren de Lincoln aparece al filo de la medianoche, cubriendo los raíles con un manto de negrura, con unos crespones negros, música fúnebre, flanqueado por los soldados del Ejército de la Unión con su uniforme azul, ¿no? Y que cuando se va aproximando esos pitidos, ¿no? Todos los relojes se paran y no vuelven a ponerse en marcha hasta que ha desaparecido en el horizonte. Esta es la leyenda del tren de Lincoln, que creo que es sumamente hermosa, sugerente, con una atmósfera increíble, que ha quedado marcada y claro, todos los años, 26, 27 de abril, 28, todos los cazafantasmas y apasionados de los fenómenos paranormales acuden a la estación de Poughkeepsie con la esperanza de ver pasar el tren de Lincoln. Increíble. Es muy bonito. Una historia, sí, muy bonita y muy, muy rica, ¿no? Que muchos... tenemos poco tiempo, pero nos alcanzamos a hablar sobre otra historia. Ok. ¿Qué otra historia podemos hablar? Pues mira, al hilo de lo que veníamos hablando de las historias de fantasmas que ves, siempre tienen otra historia detrás o algo que no queremos olvidar o que se queda profundamente marcado. Tenemos la historia del tren de Boston Bridge, que yo lo llamo el Titanic de los trenes, porque en 1891, en parte de la estación de Stateville, en Carolina del Norte, un tren con cierto retraso, que al cruzar por el puente de Boston Bridge trata de recuperar el tiempo perdido, sube un poquito de velocidad y descarrila. Y cae por un precipicio de 18 metros con los 5 vagones uno encima de otros amontonándose sobre las aguas de ese puente. Y a esa tragedia le sigue la segunda tragedia, que es que los que no han muerto en el accidente están agonizando porque se están hundiendo, como en el Titanic, literalmente. Hundiéndose en las aguas, ¿no? Tienen que sacar a los presos de la cárcel para que ayuden en las labores de rescate, testimonios sumamente desgarradores, ¿no? De cómo está sujetando a la persona, pero ya no puede, pero se hunde. ¿Qué pasa? Que al año, esto sucedió un 27 de abril, justo al año, otro 27 de abril, pasan por allí unos amigos y escuchan un estruendo horrible en ese mismo puente, como de un accidente de tren, se asoman a mirar. Ven a un tipo, ¿vale? Mirar la hora. Cuando vuelven a mirar, ya no está el tipo tampoco, ¿no? Piensan que era el guardaequipajes que tenía, pues, le habían regalado un reloj por los 30 años de su servicio y los supervivientes recordaban haberlo visto mirar la hora, un poco preocupado antes de tal. Pero 50 años después, otro 27 de abril, una señora que estaba esperando a su marido porque se había quedado tirada con el coche y tenía que venir el marido con el mecánico a cambiar la rueda y tal, enfrente de ese mismo puente oye un estruendo terrible. Oye, se asoma y ve, como si fuera una película, un accidente de tren, las personas gritando, todo el desastre, toda la algarabía, el sufrimiento, lo ve, como lo revive, como si fuera un bucle.
Cuando llega su marido con el mecánico aparca detrás, tenéis que ver eso. Van, ya no hay nada. No hay nada. No hay nada. 50 años después, 27 de agosto de... ¿verdad? 50 años después. Bueno, año 2010. Un grupo de amigos, pudieran ser como estos, los protagonistas de esta novela, El tren de las almas, van a Boston Bridge porque quieren ver si es verdad que se aparece ese tren fantasma. El protagonista de esta historia se llama Chris. Estoy diciendo de esta historia real, no de la novela. Va con sus amigos allí. 27 de agosto, nuevamente del año 2010. Y aparece un tren. Pero es un tren de verdad. Que viene en dirección a ellos en el puente, de donde no pueden escapar. No pueden saltar porque a ambos lados lo que sabemos que hay es un precipicio. Y empiezan a correr en sentido contrario. El tren los arrolla. Solamente se salva una chica que Chris empujó, que pues con algunas secuelas logró salvar la vida. Esto salió en las noticias de la CNN. Y es como la tragedia vuelve a repetirse. Y también pues un llamado a la gente que nos gustan los misterios, claro. Ir a los lugares en ruinas y tal, cuidado, siempre con permiso, siempre de día, no hacer nunca, ¿sabes? Porque ha pasado y ha pasado más veces, ¿no? De gente que ha ido a un lugar, en una casa abandonada y se ha caído en un agujero. Y es que me llama mucho la atención, Mado, con lo que dices, porque muchos investigadores han dicho que el espacio energético o la dimensión en la que se ocurren muchas cosas es algo como el principio de la fotografía, ¿no? Que se fija en un celuloide, se fija una imagen y tú la puedes revisar cualquier cantidad de veces en cualquier momento del tiempo. Cuando hay un hecho trágico que hay mucho dolor, mucha tragedia, eso se puede fijar como una fotografía en ese espectro y se puede en un tiempo distinto poder volver como una película, volver a ver. Por ejemplo, hay muchos casos del desembarco en Francia, el desembarco en Normandía, que en posadas o en hoteles escuchan aviones, escuchan llegar los barcos, soldados, y miran por la ventana y no hay nada, ¿no? Entonces es eso, es como si en una realidad, no hay explicación, no la tengo, pero es como si en una realidad alterna se hubiese fijado ese momento que a veces aflora nuestra realidad y nosotros la podemos ver. Pues yo no sé si es el avión lo que se fija o somos nosotros los que percibimos eso, ¿vale? O somos nosotros, ciertas personas, las que dicen aquí pasó esto, ¿no? No sé si es eso lo que te llama o eres tú el que eres capaz de conectar con eso, ¿no? Con esa memoria histórica al final. Pero hay por ahí un tema de sincronicidades y coincidencias siniestras totalmente y absolutamente extraño, ¿no? De hechos luctuosos que a lo mejor han tenido lugar en tal lugar, en tal parque, asesinaron a tal persona que se llamaba así, con este apellido, no sé qué, y el asesino era este, con este apellido, no sé qué, y 50 años después se ha producido el mismo hecho y han matado a una chica con el mismo nombre y apellidos y resulta que el homicida tenía el mismo nombre y apellidos que el otro homicida, ¿no? Cosas súper extrañas, ¿no? También este tipo de coincidencias siniestras o sincronicidades, ¿no? Edgar Allan Poe escribió una novela en la que tenía lugar, bueno, en un barco ballenero, ¿no? En la que prácticamente unos se canibalizaban a otros, ¿no? En una serie de circunstancias y con un nombre de barco y con un nombre de personajes que luego se vieron en la vida real también, ¿no? Claro. Entonces son cosas como curiosas, muy sincronicidades. Claro. O en la novela que narraba como del Titanic. Del Titanic, llamaba El Titán, ¿no? The Wreck of the Titan. Increíble. Sí, Increíble. sí, ¿no? Que son cosas que, bueno, también pasa con cosas bonitas, ¿no? Julio Verne escribió sobre novelas que en su época eran de ciencia ficción, cosas que luego acabaron siendo realidad, ¿no? El submarino, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas que eran impensables en su época y que luego, pues, el globo, ¿no? Se hicieron realidad. Mado, el libro, ya te hice esta pregunta, pero es para que los oyentes tengan toda la información. ¿El libro se consigue en cualquier librería? ¿Se puede conseguir digital? Sí, también hay una versión digital. No sé exactamente
Sé que en España se puede conseguir una en Kindle de Algaida. Sé que aquí probablemente se pueda conseguir otra también de Panamericana. Y desde luego se puede conseguir sobre todo en librerías Panamericana. También en Buscalibre, en muchos. Ahora mismo, como es novedad editorial, está en la mesa de novedades de Panamericana. Es muy fácil. Lo he visto. Sí, lo he visto y bueno, y si pueden comprarlo físico, el ritual de estar en contacto con el papel y el aroma del papel es algo que nunca debe extinguirse. Entonces, yo leo libros electrónicos también, pero cuando me encuentro con una edición como esa, me resulta difícil resistirme, porque es que, o sea, fíjate, el efecto que tiene de UV, ¿no? El relieve, el brillo, la tapa dura, pues la verdad es que es bonito. Es muy bonito. Es precioso, ¿no? Es muy bonito. Yo también leo libros digitales, pero más como por comodidad, en el sentido de que me puedo acostar y apagar la luz y puedo leer. Ya para leer en papel es distinto, pero el ritual, como lo llamo yo, o la experiencia en que uno tiene con un libro es algo maravilloso. Yo en la mochila siempre llevo uno de papel. Todavía no, o sea, la experiencia es distinta. El Kindle lo llevo más pues para ir en un avión, para por la noche que estás en la cama, con la luz del Kindle LED, si no quieres molestar y tal. Pero es irresistible el papel para mí. Recuerden, estamos en el canal Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes. Síganos allí, comparta los contenidos, opine sobre estas entrevistas que hacemos, y lo más importante también es que ustedes opinen y nos den ideas para seguir haciendo estos espacios. Mado, un abrazo, mil gracias por haber estado aquí acompañándonos en esta noche. Gracias infinitas a ti y a todas las personas que nos han estado escuchando esta noche, a quienes invito a contactarme, a escribirme en mi canal de YouTube, Mado Martínez, en Instagram, Nebraska, con B y con K acabado en N, en Twitter, Mado Martínez, y en Facebook, Mado Martínez, escritora. Mil gracias, siempre os contesto a todos. ¡Mua! Y busquen el libro El Tren de las Almas.